Muy buenos días, licenciado Josué. Mi nombre es Carlos Carlos Morán, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. El tema del que hablaremos el día de hoy es acerca de los derechos reales de mero goce que pertenecen al curso de Derecho Civil 2. Los derechos reales de mero goce permiten a una persona disfrutar de un bien ajeno sin ser el propietario, incluyendo derechos como el usufructo, el uso, la habitación y asimismo la servidumbre. Decimos que pues, como lo mencioné, es un derecho real sobre una cosa ajena que otorga el más amplio goce posible pues de la cosa, ¿verdad? Con tal de que no se implique su deterioro o asimismo su destrucción y puede ser por un tiempo limitado. En los derechos reales tenemos que se tiene la facultad de poder gozar y disponer y asimismo únicamente pues de disponer. Los derechos reales de mero goce son el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Iniciaremos primeramente con el usufructo, que pues seguidamente hablaremos de los demás en el transcurso del video. Pues el usufructo, tenemos una pequeña definición y dice que es un derecho real que permite a una persona llamada usufructuario que pueda disfrutar de los frutos y utilidades de un bien que es ajeno, sin alterar su sustancia o estructura fundamental. ¿A qué se refiere esto? Pues básicamente el usufructo es un derecho que posee una persona para poder usar y disfrutar un bien que no le pertenece. ¿A qué se refiere? O sea, esta persona no es dueña de ese bien, simplemente puede disfrutar y usarlo, pero siempre y cuando no lo dañe ni lo destruya. En sus características tenemos que este es un derecho real, real de goce en cosa ajena. ¿Qué significa? Que alguien puede usar y disfrutar el bien que no es suyo como si fuera suyo, pero esta persona pues claramente no es el dueño. 2. Es un derecho temporal, como la misma palabra lo dice. Este derecho no dura para siempre, tiene un tiempo estimado y puede ser por unos años, no sé, por cierto tiempo, ¿verdad? El usufructuario tiene obligación de conservar la cosa y la sustancia de la cosa que recibe. ¿A qué se refiere? Que el usufructuario tiene el derecho de conservar la cosa y la sustancia de la cosa que recibe, pero la persona debe cuidarlo y mantenerlo siempre en un buen estado, ¿verdad? No puede cambiarlo, ni modificarlo, ni dañarlo, porque claramente no es el dueño. Se me había olvidado mencionar que pues este es un derecho transmitible. ¿A qué se refiere? A que pues este puede pasar a otra persona siempre y cuando se realice con lo que establece la ley. El tiempo o la duración del usufructo. Según nos establece el artículo 705, el usufructo puede constituirse por tiempo fijo o vitalicio. ¿A qué se refiere por tiempo fijo? El tiempo fijo se refiere a que se da un periodo de tiempo determinado para poder hacer uso y disfrute del bien o del usufructo. Y por tiempo vitalicio significa que este periodo, pues, de tiempo dura toda la vida de una persona. La diferencia acá está en que, por ejemplo, el tiempo fijo, lo mencioné ya, tiene un límite establecido para poder usarlo y disfrutarlo, y el vitalicio no tiene tiempo límite y se extiende hasta la muerte de la persona. Tenemos también modos de constituir el usufructo, según lo que establece en nuestro artículo 705 del Código Civil. 1, puramente, y 2, condicional pero no perpetuidad. ¿A qué se refiere?
Puramente se refiere a que este puede empezar a aplicarse de inmediato, no requiere de ninguna condición, asimismo tampoco de ningún requisito como tal. En cambio, el condicional, pero no a perpetuidad, se refiere a que debe, para que esta persona pueda disponer o más bien disfrutar o hacer uso del usufructo, debe de cumplir con una condición. Entonces, de manera condicional, pero no a perpetuidad, básicamente, para que la persona pueda usar el bien o hacer uso, disfrute, debe de cumplir con una condición y no es de manera inmediata, ¿verdad? Es después de que se cumpla la condición. Mencionamos también los bienes sobre los que se puede constituir el usufructo, que también nos lo establece el artículo 705 del Código Civil, sobre bienes muebles y asimismo sobre bienes inmuebles. Sabemos que los bienes muebles son aquellos que se pueden movilizar y los bienes inmuebles son aquellos que están fijos, que permanecen fijos en algún lugar, como por ejemplo una casa, un terreno. Bienes sobre los que se puede las formas por las que se puede constituir un usufructo. Se puede hacer bajo un contrato o por acto de última voluntad. ¿A qué se refiere? Pues el contrato, es básicamente que dos personas se ponen de acuerdo para poder crear para poder transmitir el usufructo y lo dejan escrito en un documento legal, ¿verdad? Como acto de última voluntad es lo que comúnmente nosotros vemos o hemos escuchado, que es cuando una persona pues deja establecido en un testamento que cuando esta persona muera, quiere que tal persona pueda usar el bien, pueda hacer uso y disfrute del bien. Eso es por acto de última voluntad. Asimismo tenemos sujetos del usufructuario, el usufructuario y el nudo propietario. Pues básicamente el usufructuario es la persona que recibe el derecho de usar y disfrutar del bien que no es suyo, que pueda vivir, alquilarlo, sacarle algún tipo de provecho, siempre y cuando esta persona no lo dañe y tampoco lo venda, porque no es el dueño. En cambio, el nudo propietario es la persona que sigue siendo dueña de la cosa o del bien, ¿verdad? Pero esta persona pues claramente no, por el momento no puede usarlo, no puede disfrutarlo, debido a que el usufructo está siendo utilizado y aprovechado. Tenemos la pluralidad de sujetos en el usufructo. Tenemos de manera simultánea y de manera sucesiva. Básicamente, pues de manera simultánea es cuando varias personas ejercen el usufructo o el goce del usufructo al mismo tiempo. De manera sucesiva significa que unas personas ejercen el usufructo primero y otras lo harán después, cuando se termine el derecho de las primeras personas, ¿verdad? Es básicamente, yo lo entiendo como, pues, por ejemplo, mis papás me van a heredar a mí y cuando yo tenga mis hijos, básicamente ese derecho se los voy a transmitir a ellos y así sucesivamente. Tenemos también objeto del usufructo, que son los bienes muebles o inmuebles, los derechos y las universalidades.
Contenido del usufructuario. Los derechos y obligaciones que la ley atribuye al usufructuario y al nuevo propietario. Tenemos, como punto número 1, el poder jurídico del usufructuario, según lo que nos establece el artículo 703. Extensión del usufructo. Pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles de los bienes que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en que se constituya. Pues, ¿a qué se refiere esto? A que el usufructuario tiene el derecho a usar un bien y quedarse con lo que ese bien produzca, siempre que no se le haya limitado ese derecho en un contrato. También puede vender o ceder su derecho de usufructo, aunque no sea el dueño del bien. Asimismo, tenemos relativas al disfrute del bien usufructuado, obtener frutos, poseerlo, usarlo, mejorarlo y aprovecharlo por un tercero. 2, relativas a la disposición del propietario del propio usufructo, la posibilidad de grabarlo y enajenarlo. Tenemos la facultad del disfrute del usufructuario. Tenemos como punto número 1 la posesión de la cosa y 2, la obtención de los frutos. Básicamente, la posesión de la cosa es cuando el usufructuario tiene el derecho de tener y usar el bien, aunque no sea el dueño. Esto significa que el usufructuario puede vivir en la casa, usar la tierra o utilizar el bien como si básicamente fuera suyo. También tiene la posesión, pero no la propiedad, y debe cuidar del bien y devolverlo cuando termine el tiempo establecido, ¿verdad? Asimismo, tenemos la obtención de los frutos, que básicamente es cuando el usufructuario tiene el derecho a quedarse con todo lo que el bien produzca, como por ejemplo los frutos naturales, que sabemos que son las frutas, los cultivos o las crías de los animales. Los frutos civiles, también como por ejemplo las rentas, intereses o ganancias por alquiler del bien. Facultad de disponer del usufructuario. 1, puede arrendarla. 2, enajenarla. Seguidamente tenemos las obligaciones del usufructuario. Pues básicamente el usufructuario tiene la obligación, antes de entrar al goce de los derechos, obligaciones durante el usufructo y las obligaciones del usufructo al terminar el usufructo. La extinción del usufructo. 1, el usufructo puede extinguirse por la muerte del usufructuario, es decir, por la muerte del dueño, por vencimiento del plazo por el cual se constituyó o por realizarse la condición resolutoria a la cual estaba sujeto el usufructo. Por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona, pero si la reunión se verifica en una sola cosa o parte del usufructuado, en los demás subsistirá el usufructo. 4, por prescripción. 5, por renuncia al usufructuario, salvo a lo dispuesto respecto de las denuncias hechas en fraude de acreedores. 6, por la pérdida de la cosa usufructuada. Si la destrucción no es total, el derecho continúa sobre el resto. Y asimismo por la anulación o cesación del derecho del que constituyó el usufructo. Tenemos usufructos especiales, como por ejemplo está el número 1, usufructo de cosas consumibles, según lo que nos establece el artículo 713, que establece lo siguiente: obligación de restituir. Si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad, y si esto no fuera posible, a pagar su valor si se hubiesen dado estimadas o su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo si no fueron estimadas. ¿A qué se refiere?
a que si se da algo y se consume, debe devolverlo por algo igual o pagar su valor. Por ejemplo, si en caso prestaran algún saco de, no sé, arroz, frijol, debe devolverlo bajo la misma cantidad o pagarse su mismo valor. El artículo 715 se establece goce de la acción. El usufructuario puede gozar del aumento que sobrevenga por accesión a la cosa usufructuada de las servidumbres y en general de todos los derechos de que gozará el propietario. Goza también del producto de las minas y canteras que estén explotando al empezar el usufructo que perteneciere al propietario, pero no del de las nuevas minas que se descubran ni del tesoro que se encuentre. Pues, ¿a qué se refiere esto? Básicamente este es el goce de la accesión. Si tiene, una persona tiene el derecho de usar algo, también tiene derecho a usar lo que se agrega o lo que se une. Tenemos también el artículo 737, usufructo sobre animales. Si el usufructo está constituido sobre animales y estos parecen sin culpa del usufructuario, solo estará obligado para con el propietario a darle cuenta de las pieles o de su valor, pero si no todo el rebaño pereciere, el usufructuario estaría obligado a reemplazar con las crías los animales muertos. ¿En qué se refiere? Es que si se tienen animales y se mueren sin culpa, sin que sea culpa de alguien, solo debe darle al dueño la piel o su valor. Pero si solo se mueren algunos, estos deben ser reemplazados con las crías. El usufructo sobre capitales está establecido en el artículo 714. Si el usufructo se constituye sobre capitales puestos a rédito, el usufructuario hace suyo este y no aquellos, pero en toda novación o convenio que modifique la obligación primitiva, se necesita el consentimiento del usufructuario. ¿Qué es lo que nos trata de decir? Pues que si tiene dinero que produce intereses, solo pertenecen los intereses, no el dinero original. Si se cambia la forma en la que se produce el interés, debe estar de acuerdo con el cambio. Seguidamente tenemos el uso. Tenemos una pequeña definición acerca de lo que es. El uso es un derecho real que permite a un individuo tener y utilizar una cosa o bien del cual no es propietario, legalmente tomando en cuenta las necesidades del usuario y su familia. ¿A qué se refiere? A que pues en el uso este es un derecho real que permite usar el bien ajeno como una casa, un terreno, cualquier otra cosa, y aprovechar lo que se necesita de él sin ser el dueño y sin abusar, ¿verdad? Solo se puede usar lo necesario para la persona que está haciendo el goce del bien y para su familia, y no puede quedarse con todos los frutos o beneficios de este. Asimismo, tenemos el contenido del uso, que está en el artículo 745. El uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella, en cuanto basten para las necesidades del usufructuario y las de su familia. Características del uso. Este es un derecho real de uso que atribuye la facultad de utilizar un bien ajeno. El bien titular del derecho puede percibir los frutos en función de sus necesidades y las de su familia. Este es un derecho inalienable en virtud de que no se puede enajenar, gravar ni arrendar.
Si quien tiene el uso de un fondo tomare todos sus frutos, estará obligado a hacer los gastos del cultivo y pagar las contribuciones. Si no tomare más que una parte de los frutos, contribuirá en porción del que lo goce. Bueno, pues voy a dar una pequeña explicación. Básicamente, el uso es aquello que, por ejemplo, yo tengo pues un carro, ¿verdad? Yo tengo un carro, soy dueña de un carro, y mi hermana pues me dice que se lo preste debido a que tiene que realizar algún viaje en el que pues también ella va a obtener un tipo de beneficio. Ella pues básicamente lo puede usar, puede disfrutar de él, ¿verdad? Puede hacer uso, no precisamente puede ser de un carro, sino que puede ser de cualquier otro tipo de objeto, ¿verdad? Pero pues obviamente ella no puede venir y enajenarla ni hacer otro uso con ese carro debido a que pues ella no es dueña de ese bien. Tenemos los bienes susceptibles de uso, que están eh, los bienes muebles, los bienes inmuebles, titulares de derecho, que pueden ser personas físicas, personas jurídicas, y en el caso de las personas morales es necesario establecer un límite temporal. Es un derecho personalísimo, por lo tanto no puede ser enajenado ni tampoco arrendado. Tenemos el derecho de habitación. Pues básicamente el derecho de habitación consiste en que, bueno, tenemos acá antes, habitatio consiste en el derecho de cobijarse en un determinado edificio. Rams Alvesa, facultad para habilitar la casa por el titular del derecho con su familia. Contenido de la habitación nos lo establece el artículo 746. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no lo haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. ¿A qué se refiere? Pues básicamente el derecho de habitación es aquel derecho que posee una persona para poder vivir en una casa ajena sin ser esta pues la persona dueña de esa casa y sin pagar una renta como tal, ¿verdad? Es importante mencionar que esta persona no puede alquilarla, prestarla ni vender ese derecho debido a que es un bien ajeno. Sus características son: por su uso y disfrute no se paga renta, su constitución requiere de acto expreso, es un derecho inaliable y no se puede enajenar, gravar ni vender, atribuir la facultad de ocupar una vivienda en la medida que sea necesaria para cubrir la necesidad del titular y de su familia. Seguidamente tenemos lo que nos establece el artículo 751, obligaciones del usuario y del habitacionista. Si quien tiene derecho de habitación ocupare toda la casa, estará obligado a hacer los gastos del cultivo o reparaciones ordinarias y pagar las contribuciones. ¿A qué se refiere? A que la persona tiene el derecho de habitación. El derecho de habitación básicamente puede ocupar toda la casa, ya no solo una parte. Entonces, ya esto significa que esa persona posee más responsabilidades, ¿verdad? Pagar los gastos del mantenimiento, como por ejemplo las reparaciones, la jardinería, la limpieza, ¿cómo le llaman? Hacer despensa, etcétera. Régimen jurídico común a los derechos de uso y habitación. Tenemos el artículo 747, los derechos de uso y habitación
se regulan por el tiempo que los constituye. Si el título no determina la extensión de estos derechos, se regulará conforme a los siguientes artículos. ¿A qué se refiere? Que pues los derechos de uso y habitación se establecen en un contrato o un acuerdo. Si no hay un contrato claro, se siguen las siguientes reglas. El artículo 748, los derechos de uso y habitación no se pueden enajenar, grabar ni arrendar. ¿A qué se refiere este? Pues claramente acá no se puede tomar decisiones sobre ese bien, ¿verdad? Debido a que esa persona no es dueña. El artículo 749, para gozar de los derechos de uso y habitación debe prestarse previamente garantía, hacerse formal inventario y descripción del estado de los inmuebles, con citación del propietario. En cuanto a la garantía, rigen las mismas prescripciones que para el usufructo. ¿A qué se refiere? Para usar o habilitar algo, se debe de dar una garantía, como un depósito, para poder asegurar de que el bien pues estará bien cuidado, ¿verdad? Hacer una lista de lo que hay en el lugar y describir su estado actual, y asimismo hacer todo esto con conocimiento y una aprobación debida del dueño. El artículo 750, los derechos de uso y habitación se establecen y se pierden de la misma manera que el usufructo. Artículo 751. Si quien tiene el uso de un fundo tomare todos sus frutos, o si quien tiene derecho de habitación ocupare toda la casa, estará obligado a hacer los gastos del cultivo o reparaciones ordinarias y pagar las contribuciones. Es lo que mencioné anteriormente. Si se usa algo, si se usa un bien o habita en un bien, básicamente se deben de pagar también los gastos y el mantenimiento que requiera pues ese bien mueble en este caso estamos hablando de un bien inmueble, ¿verdad? Entonces se deben de pagar también los impuestos correspondientes, y si solo se usa o solo se habita una parte del hogar o del bien, solo se debe de pagar una parte de los gastos y de los impuestos. Tenemos seguidamente las servidumbres. Básicamente la servidumbre, tenemos una pequeña definición, dice, es un derecho real limitativo de goce o disfrute que recae sobre inmuebles y atribuye a su titular alguna facultad, servicio o utilidad sobre una finca ajena. ¿A qué se refiere? Pues básicamente la servidumbre es un derecho que tiene una persona para poder acceder a una propiedad ajena para un propósito específico, ¿verdad? O sea, es básicamente el paso para poder tener o para el propósito específico que se requiere. En el concepto o la definición legal, en el artículo 752, nos dice, servidumbre es el agravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública comunal. Podemos tener acá un ejemplo de servidumbre que podría ser que alguna persona necesita pasar hacia su terreno, entonces por no ser casa o bien de él, debe de tener un permiso, ¿verdad? Para poder llegar hasta su terreno. O una empresa de electricidad tiene derecho a instalar cables sobre un terreno también que es ajeno. Hay varios ejemplos, pero estos son los más. Las características de la servidumbre. Este es un derecho real, inmediato y absolutivo. Este es un derecho real sobre cosa ajena. Recae sobre bien inmueble. Derecho real que recae sobre cosa ajena y modifica el régimen normal de la propiedad. El carácter subjetivamente real de la servidumbre predial determina sus caracteres de inseparabilidad e indivisibilidad. Pues, seguidamente tenemos derechos reales cuyo contenido supone un beneficio actual o potencial para el predominante,
Las servidumbres poseen una vocación de permanencia, lo cual no impide que puedan ser temporales. Tenemos una clasificación de servidumbres. Según nos establece el artículo 754 y otros artículos, está continuas, discontinuas, aparentes, no aparentes, voluntarias y legales. Servidumbres por razón de su ejercicio. Las continuas, cuando su uso es o puede ser incesante o sin intervención de un hecho actual del hombre. ¿A qué se refiere? Las continuas son aquellas que se ejercen sin ninguna interrupción, ¿verdad? Como un camino que se usa todos los días, un derecho de paso para acceder a un terreno. Las servidumbres discontinuas dice que son aquellas cuyo uso necesita de algún hecho actual del hombre. Para su distinción, actos del hombre. ¿A qué se refiere? Que se ejercen de vez en cuando, como por ejemplo, cuando se tiene un derecho de paso para acceder a un terreno, solo en ciertas o determinadas ocasiones, un derecho a usar un pozo de agua solo en verano. Tenemos también servidumbres por las señales de su existencia. Tenemos las aparentes. Básicamente dice que son las que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento. Se manifiesta al exterior por medio de signos visibles que revelan su existencia y su uso. Pues las aparentes básicamente son cuando un camino se ve claramente, un derecho de paso se indica con una señal. Las no aparentes son las que no presentan signos exteriores de su existencia y no presentan signos externos que permitan decir su entidad. ¿A qué se refiere? Que son aquellos como por ejemplo un derecho de paso que no indica una señal o un derecho a usar un pozo de agua que no se ve. En un resumen, las continuas se usan siempre, las discontinuas se usan de vez en cuando, las aparentes se pueden ver y las no aparentes claramente no se pueden ver. Seguidamente tenemos servidumbres por su origen. Tenemos situación natural de los predios, de las obligaciones impuestas por la ley legales. A, las que establece la ley, límites del dominio. B, las que la ley faculta constituir cuando se da el supuesto del hecho contemplado en la norma. 3, por la voluntad de los propietarios voluntarios. Seguidamente tenemos servidumbres legales reguladas en nuestro Código Civil, que está la de acueducto, la de paso, la de comunicación, la de conducción de energía eléctrica, la de desagüe, de abreviadero y saca de agua, y la de estribo. Objetos y sujetos de la servidumbre. Objeto de la servidumbre es el predio, el que recibe el nombre del predio sirviente. Sujeto de la servidumbre, titular del predio, sirviente, titular del predio, dominante. Constitución de las servidumbres, constitución legal, constitución negocial, constitución por destino del padre de familia o signo aparente. Modificación de las servidumbres que tenemos por voluntad de las partes, por el transcurso del tiempo y la posesión. Asimismo, contamos también con la extinción de las servidumbres, el no uso, la pérdida o mutación del bien que haga imposible el ejercicio de la servidumbre, por la remisión gratuita o onerosa hecha por el dueño del predio dominante, por el vencimiento o cumplimiento de la condición, por renuncia, otras causas de extinción, expropiación forzosa, consolidación, la concentración parcelaria, la anulación, rescisión o resolución de actos consultivos. Asimismo, tenemos los tipos de servidumbres legales. La servidumbre de acueductos. Pues una servidumbre de acueducto es el derecho de que se tiene sobre que pase el agua a través de un terreno ajeno para poder abastecer a otro terreno. Tenemos también servidumbre de estribo de presa, que es lo que esto significa, según nos establece el artículo 778. Nos establece lo siguiente. Servidumbre de estribo, en los mismos casos que la servidumbre de acueducto,
Puede imponerse la servidumbre forzosa de estribo cuando el que intenta construir una presa no sea dueño de las riberas o terrenos donde haya que apoyarlas. Pues la servidumbre de estribo básicamente es un derecho a construir un estribo en una estructura de apoyo para una presa en un terreno ajeno. Ejemplo, una persona que construye en un río y necesita un estribo en un terreno del vecino. Tenemos la servidumbre de abreviadero y saca de agua, que esto es el derecho a usar un abreviadero, un lugar para poder beber agua, es ¿verdad? O sacar agua de un terreno ajeno. Asimismo, tenemos la servidumbre legal de paso, que es el derecho de pasar en un terreno ajeno para poder acceder a otro terreno. Esto pues está establecido en nuestro Código Civil. Servidumbre para establecer comunicación telefónica. Es un derecho a instalar cables o antenas para comunicación telefónica en un terreno ajeno. Servidumbre de conducción de energía eléctrica, que este es el derecho a instalar cables o torres para conducir energía eléctrica a través de un terreno ajeno también. Un ejemplo podría ser el derecho a instalar una línea de alta tensión en un terreno del vecino. Y por último tenemos la servidumbre legal de desagüe. Es la servidumbre legal de luces y vista, la última, que es el derecho a tener ventanas o aberturas en un terreno ajeno para recibir luz o tener una vista. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas